En la actualidad, la práctica de la OCT es cotidiana, recurrente y en muchos casos no le damos el valor real que tiene, debería tener y necesitamos que tenga para todos nuestros pacientes. Y esto es así porque cualquier examen oftalmológico es del todo incompleto si no se realiza una OCT. Es la herramienta esencial para confirmar muchos diagnósticos y en su ausencia, dichos diagnósticos no podrían ser establecidos. Por supuesto, es esencial para el seguimiento de los cambios morfométricos que acontecen en la región macular, pero para todo ello es esencial saber cómo capturar la imagen tomográfica y, por supuesto, cómo interpretarla. Vamos a ver algunos ejemplos de la primera parte. Solo visualizando el fondo de ojo de estos pacientes sería complicado saber cuál de ellos tiene una forma exudativa de degeneración macular. La OCT nos saca de dudas. En estos casos, ambos pacientes tienen actividad neovascular. En la imagen superior, una lesión neovascular de tipo 2. En la lesión inferior se corresponde con una imagen de lesión neovascular de tipo 1. Estos dos pacientes tienen una lesión neovascular de tipo 1. Pero gracias a la OCT sabemos que la imagen superior se diferencia claramente por un aumento severo de grosor coroideo. Por lo tanto, se trata de una neovasculopatía paquicoroidea y no de una degeneración macular asociada a la edad. Estas OCTs corresponden a una paciente y están totalmente centradas en la fóvea. Es lo que se conoce como fóvea plana. El desflecamiento que podemos ver a nivel de la capa nuclear externa se corresponde con la visualización de las fibras de Henle, lo cual se corresponde con el fenómeno óptico derivado de la oblicuidad de dicho scan. Pero más importante que eso, la fóvea plana típicamente asocia vasos en la región central foveal en la angio-OCT. Por lo tanto, es muy importante reconocer esta atípica pero no infrecuente estructura de la región foveal. Y así ha sido descrito en diversas publicaciones científicas. Por ejemplo, esta otra paciente que va a ser sometida a cirugía de cataratas, solo mediante la OCT sabemos que el potencial de visión está limitado. No hay neovascularización coroidea, no hay alteraciones en la interfase vitreoretiniana y no hay signos de atrofia geográfica del epitelio pigmentario de la retina, pero sí que vemos una disrupción a nivel de la retina externa. A nivel central, a nivel superior o a nivel inferior, en toda la región macular. La línea de los elipsoides, incluso la línea correspondiente a la membrana limitante externa, están parcialmente interrumpidas, lo cual limita la función visual de esta paciente. Además, vemos que tiene atrofia coroidea asociada a la edad, que junto con la atrofia de retina externa son ambos signos de disfunción visual, alteración en la sensibilidad al contraste y, por supuesto, de un resultado visual postoperatorio tras la cirugía de cataratas que puede no ser del todo satisfactorio si la paciente no está bien informada. Con la OCT también podemos predecir qué es lo que va a suceder. Si nos fijamos en esa zona, vemos que ya hay realmente una alteración a nivel de la retina externa, además de la atrofia coroidea asociada a la edad. Esa atrofia retina externa evoluciona hacia una atrofia del epitelio pigmentario de la retina, además de la ya existente atrofia de retina externa. En este otro ejemplo, a este nivel, vemos que lo que hay presente son signos tomográficos correspondientes con una nascent GA, con una atrofia geográfica incipiente o evolutiva, que efectivamente progresa ofreciendo los cambios tomográficos característicos de una atrofia del epitelio pigmentario de la retina externa.
Reconocemos fácilmente la presencia de una lesión viteliforme aguda en esta imagen. Pero hay cierto nivel de fluido subretiniano asociado e independiente de dicha lesión, que evoluciona aumentando dicho nivel de fluido subretiniano porque este paciente asocia una neovascularización coroidea secundaria. Por otra parte, los pacientes con lesiones viteliformes adquiridas pueden experimentar el colapso con reabsorción de dicho material, lo cual, lejos de ser un fenómeno positivo, conduce a una atrofia severa de retina externa y, posteriormente, a una atrofia del epitelio pigmentario de la retina, y con ello el paciente experimenta una pérdida severa de visión central. Otra imagen tomográfica característica es esta, con esa banda hiperreflectiva localizada a nivel de las capas plexiformes interna y externa y de la capa nuclear interna. Se corresponde con una maculopatía paracentral media aguda y, como vemos, evoluciona dejando un legado atrófico posteriormente a dicho nivel de la retina neurosensorial. Aquí vemos otro ejemplo, misma banda hiperreflectiva, mismo diagnóstico y misma evolución atrófica en el tiempo. Otra imagen tomográfica que es característica y prácticamente patognomónica es esta que vemos aquí, que se corresponde con telangiectasias yuxtafoveales de tipo 2, con MACTEL 2. Es importante monitorizar estos pacientes, porque eventualmente van a desarrollar neovascularización coroidea secundaria, como vemos en la imagen. En este caso hemos llegado tarde. Hay una importante actividad neovascular, hay un importante nivel de fluido subretiniano de alta densidad que va a conducir a una fibrosis. Pero en este otro caso vemos los signos tomográficos característicos de MACTEL de tipo 2 y cómo, cuando apenas se ha iniciado la sintomatología, somos capaces de detectar el desarrollo de esa neovascularización coroidea de tipo 2 secundaria a MACTEL, con lo cual el tratamiento antiangiogénico va a prevenir la formación de fibrosis subretiniana. En esta paciente con RORA, con atrofia del epitelio pigmentario y de retina externa, vemos que hay cambios a nivel de la interfase vitreomacular, con dos tipos de cambios: los derivados de la atracción o adhesión vitreomacular y los derivados de la pequeña membrana epirretiniana que asocia. Respecto a la membrana epirretiniana, sabemos que no debe ser en sí misma indicación de cirugía por el mero aspecto de la imagen tomográfica. Debemos centrarnos en los cambios que puedan acontecer tanto a nivel de la retina externa como en la retina interna. Abajo, en la evolución de la paciente, vemos cómo empieza a existir tejido foveal ectópico por la atracción ejercida por la membrana. Si esto progresa y se asocia a un leve deterioro visual de la paciente, obviamente, eso sí sería indicación de cirugía precoz para optimizar el resultado funcional postoperatorio. Respecto a la hialoides posterior y los síndromes de tracción vitreomacular, es realmente tentador ver los cambios que acontecen a nivel de la superficie interna de la retina, nuestra atención debe centrarse en la retina externa. Los fenómenos de tracción vitreomacular son especialmente y potencialmente graves cuando existen cambios como el que vemos en la imagen a nivel de la retina externa, porque pueden ser indicadores de una evolución inminente a un agujero macular de espesor completo. Esos cambios a nivel de retina externa se corresponden con un signo tomográfico conocido como defecto foveal de fotorreceptores, y no solo es derivado de la atracción vitreomacular. Los fenómenos de fototoxicidad aguda, como los eclipses, como los punteros láser, la fototoxicidad solar, etc., inducen cambios como el que vemos en la imagen de hiperreflectividad columnar en el momento agudo, que va a evolucionar dejando un defecto foveal incompleto que puede restablecerse
o, como en la imagen del ojo izquierdo, un defecto foveal de fotorreceptores que persiste en el tiempo, pero asimismo los fenómenos de fototoxicidad pueden eventualmente inducir el desarrollo de neovascularización coroidea, como es el caso del ojo derecho. La imagen de OCTA, en este caso, muestra una membrana neovascular con flujo en el interior de ese desprendimiento fibrovascular del epitelio pigmentario, y por ese motivo fue tratado con terapia antiangiogénica, obteniendo un resultado anatómico aceptable en términos de reducción de la exudación, pero con una severa distorsión de la retina externa y, por lo tanto, una limitada recuperación funcional. Pero todo ello podemos optimizarlo y ser excelentes en cuanto a nuestra capacidad para diagnosticar y seguir este tipo de pacientes en función de cómo capturemos e interpretemos la imagen tomográfica. Por ejemplo, si trabajamos con una imagen aislada como la que vemos en este caso, correspondiente a una mujer de 40 años, estaríamos tentados de realizar el diagnóstico de coroidopatía serosa central. Pero si vemos la totalidad del scan realizado y nos ponemos en esta zona, ahí arriba, lo que veremos es que realmente esta paciente tiene una neovascularización coroidea idiopática y precisa tratamiento antiangiogénico, lo cual cambia no solo el diagnóstico, sino la actitud terapéutica y el pronóstico de la paciente. De nuevo, si solamente trabajamos con una imagen aislada en la OCT, podríamos decir que este paciente, de 76 años, tiene una OCT normal. El problema es que es normal solo en ese scan. Si de nuevo analizamos esa región, vamos a ver que en realidad el paciente lo que ha desarrollado es una neovascularización coroidea. No solo con los cubos de análisis, sino de manera indirecta con el mapa de grosor macular podemos estar atentos a cambios que acontezcan en la mácula y siempre debemos huir de analizar un único scan. Otro ejemplo más importante aún, paciente con miopía magna, en la que vemos en la imagen un agujero macular lamelar. Pero si nos paramos a analizar la totalidad del cubo macular realizado, y si analizamos en detalle con este protocolo esa región, nuestra perspectiva cambia y nuestro diagnóstico cambia. Esta paciente no tiene un agujero macular lamelar. Esta paciente con miopía magna y ojo único tiene un agujero macular de espesor completo que requiere cirugía. No es lo mismo este scan que este otro, y hay apenas 200 micras de distancia entre uno y el otro. En este cubo de análisis lo que vemos es una alteración severa de la interfase vitreomacular y nuestro diagnóstico probablemente sería el de membrana hiperretiniana. Pero hay algo más. Si cambiamos el protocolo de adquisición y realizamos un estudio radial, por ejemplo, vemos que el paciente tiene realmente un defecto completo de la retina, tiene un agujero macular de espesor completo, que podemos ver en este scan radial en distintos cortes. Luego la actitud terapéutica cambia y el pronóstico de ese paciente cambia totalmente. Aquí vemos una imagen no bien enfocada con una calidad baja, en la que, no obstante, en una paciente que se queja de pérdida de visión central y dificultad para la lectura, vemos que hay algo a nivel foveal. Si cambiamos el protocolo de análisis y realizamos un análisis mucho más detallado y localizado a ese nivel, vemos lo que comentábamos antes, un defecto foveal de fotorreceptores que justifica plenamente la sintomatología referida por la paciente. Si hacemos cubos amplios, es más complicado localizar esos defectos foveales de fotorreceptores que si realizamos protocolos de adquisición muy detallados, como los que vemos en la parte inferior de la imagen. En ellos es fácil identificar esos defectos foveales de fotorreceptores, mientras que en los otros cubos es realmente complicado si no prestamos mucha atención.
Y aquí vemos otro ejemplo de una aparente membrana epiretiniana. Realizando un análisis mucho más detallado vemos que existe un pseudo agujero o agujero lamelar con un tejido gliótico a nivel de la retina neurosensorial, indicador de que hubo en algún momento un defecto completo de la retina, un agujero macular de espesor completo, y asimismo, por encima de la membrana epiretiniana, vemos ese tejido que se corresponde con una proliferación epiretiniana asociada a un agujero lamelar. Nuestro diagnóstico realmente cambia. Si hacemos un corte radial denso, vemos como efectivamente en este momento se trata de un agujero macular lamelar con un tabique glial de cicatrización a nivel de la retina externa. En pacientes miopes que consultan por metamorfopsia, la OCT tiene una sensibilidad enorme, pero también tenemos que jugar con los protocolos de adquisición. Si empleamos un protocolo denso, vemos perfectamente el tejido neovascular, la neovascularización de tipo 2, con los fenómenos exudativos asociados, mientras que en el otro scan amplio era más complicado. Y del mismo modo, el seguimiento con ese mismo protocolo puede perfectamente verificar los cambios anatómicos inducidos por el tratamiento antiangiogénico. Otro ejemplo en el que vemos fluido subretiniano de alta densidad a distintos niveles de la región macular de esta paciente. Si hacemos un análisis radial, vemos cómo existen distintas zonas de neovascularización coroidea en el contexto de una coroiditis multifocal asociada a la miopía magna en esta paciente. Dos ejemplos de lo mismo. Es mucho más fácil visualizar los cambios exudativos secundarios a una neovascularización coroidea y el propio tejido neovascular si aplicamos un análisis de adquisición denso y nos detenemos cuidadosamente en evaluar qué es lo que estamos viendo exactamente. Por último, en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, la OCT es una herramienta excelente para determinar el grado de tracción y la superficie de adhesión de la hialoides posterior con los neovasos a la superficie interna de la retina. Aquí vemos dos ejemplos donde existe una tracción manifiesta sobre la superficie de la retina. Y con análisis multimodal, combinando la adquisición de la OCT con angiografía, podemos perfectamente contemplar los distintos tipos de neovascularización presente, sin una tracción severa, con una amplia zona de adhesión, y de la misma manera, si establecemos protocolos radiales sobre el área de interés, la información que podemos obtener es realmente fantástica y podemos predecir el riesgo de tracción y el beneficio de potenciales terapias antiangiogénicas que queramos administrar. Así que, sin duda, la OCT tiene un valor, pero el valor real lo vamos a conseguir en base a nuestro protocolo de adquisición, porque realmente la imagen de OCT es esencial para completar cualquier examen oftalmológico que realicemos, para confirmar muchos diagnósticos de los que hemos estado viendo, para el seguimiento de pacientes con patología macular, pero siempre, siempre vinculado a cómo capturemos la imagen tomográfica y a cómo interpretemos la imagen tomográfica.